amigos, en este episodio de Conversaciones tengo la oportunidad de conversar con un joven muy talentoso de la política. Recientemente acaba de ser escogido en el Partido de la Liberación Dominicana como su secretario general. Es un secretario general joven, procurando generar vitalidad en ese partido que en su momento gobernó la República Dominicana y del que se tienen recuerdos. Negativos y positivos como todo, pero se tienen recuerdos. Por consiguiente, me permito presentar aquí a Johnny Pujols. Bienvenido. Gracias, Roberto. Un gusto. El gusto es mío. Johnny, estás en una fase interesante de tu vida. Llegar con poca edad a una responsabilidad política tan grande en un partido como la Secretaría General entraña un reto fundamental, sumado al hecho de que mucha gente advierte que el PLD no está pasando por su mejor momento. Hacer una reconstrucción del partido es un reto fundamental para ti y todos los que te acompañan. En esta etapa de tu vida, ¿qué reflexionas? Bueno, yo lo veo también como una oportunidad, no en términos personales solamente, sino para el mismo partido. El hecho, cada organización política o no política tiene que replantearse o reconstruirse siempre que enfrenta desafíos que son muy importantes. En el caso del PLD, un partido político, pues los resultados electorales te van haciendo ajustes. Nosotros en el año 2001 tuvimos que hacer una transformación muy importante en el partido, el sexto congreso, que nos convirtió de un partido de cuadros a un partido de masas. Claro. Y eso fue por el resultado electoral del año 2000. Claro. Antes de eso hubo otros ajustes, otras reformas que fue haciendo el partido. Y ahora nos corresponde volver a traer un poco nuestra calidad y también hacer ajustes que requiere la era. En el cierre del Congreso, el mismo presidente hablaba de que el PLD tiene que ser un partido con sensibilidad ambiental y un partido con preocupación por los problemas de desigualdad, específicamente desigualdad de género. Y eso ya traza más o menos una ruta de cosas que tenemos que cambiar, no solamente en términos de la estructura del partido, sino también de la cultura de trabajo, de la cultura organizacional. ¿Y por qué yo digo que es una oportunidad para el partido, no solamente para mí? Bueno, porque probablemente seamos la única organización que en este momento tiene esa oportunidad de hacer la transformación que requiere la era. Cada generación es más hijo de su época que de sus padres. Y nosotros como partido tenemos que entrar en sintonía con la época. Pero probablemente nos vamos a ir un poco por delante de otras organizaciones que en este momento no pueden por la adversidad. Uno al final termina aprovechando esos momentos de adversidad. Johnny, hay una realidad y es que en el año 2019 se da un desprendimiento. El entonces presidente del partido, Leonel Fernández, se va y forma la Fuerza del Pueblo. Se entiende que tanto los militantes de la Fuerza del Pueblo como del PLD es una misma familia del PLD. Y se le dan características que una es familia verde y la otra es morada. En ese sentido, cuando el militante, el dirigente político común va en un proceso electoral tras la opción que tiene, pues muchos PLDistas asumen, o gente que ha seguido el partido cuando fue gobierno, asume que sería más fácil con un candidato que ya ha sido presidente, como Leonel Fernández, que con la construcción de un candidato que no lo ha sido, en el caso de lo que ha postulado el Partido de la Liberación Dominicana, que en el caso de la elección pasada fue con el amigo Abel Martínez. ¿No tienen ustedes una desventaja comparativa frente a Leonel Fernández y todos sus seguidores, teniendo a un expresidente como presidente de la organización, pero inhabilitado para presentarse? ¿No le da eso un margen de desventaja o qué aspectos entiendes tú que son ventajosos en ese sentido? Sí, yo creo que no nos da desventaja, porque fíjate, en el PRM pasó por un momento parecido. Sí. El PRM es el resultado de un desprendimiento y bueno, se consolida y viene un proceso interno entre un expresidente y un candidato nuevo y sin embargo es presidente de la República hoy. Sí. E incluso en la misma Fuerza del Pueblo creo que hay discusiones sobre quién es el candidato presidencial. En el PLD estamos más habituados a hacer procesos internos para seleccionar nuestro candidato presidencial. No solamente el candidato presidencial, sino todos los candidatos del partido. O sea, hay una práctica de democracia interna real en el PLD, muy diferenciada de otras organizaciones políticas en ese sentido. Claro, eso entraña riesgos y por eso se necesita mucha inteligencia, madurez de parte de la militancia del partido para sobrellevar ese tipo de procesos y hacerlo bien.
pero tenemos la experiencia. Eso es lo que hemos hecho siempre. Encontramos la forma, ¿verdad? Y yo creo que en realidad es una oportunidad de presentarle a la sociedad algo novedoso, algo distinto. Yo creo también que hay un momento a partir del cual usted tiene que comenzar a contar y a construir una historia distinta, porque no se vive siempre de lo que se ha hecho. El PLD sembró mucho, el PLD tiene una trayectoria, tiene una obra de gobierno, y probablemente pasa lo mismo con el expresidente Fernández, pero la gente también espera otras miradas sobre su realidad. Johnny, lograr en democracia 4 gobiernos consecutivos con el Partido de la Liberación Dominicana, si usted hace un inventario a nivel regional, se va a encontrar con pocos casos o ningún caso. Luego de tantos éxitos, tantas elecciones acumuladas, no solamente las presidenciales, tendríamos que sumar las elecciones de medio término del año 2006, del año 2010, que fueron elecciones también importantes con una victoria amplia para el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. ¿Cómo llegar a un momento tan alto, descomponerse y entonces resurgir? ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales para esa reconstrucción? ¿Cómo viene ese análisis y esa reflexión de parte de ustedes? Bueno, lo primero es comenzar a conversar y hablar el lenguaje de la gente. Un error que cometemos la mayoría de los políticos es que conversamos entre nosotros. Incluso pasamos una gran parte del tiempo discutiendo sobre asuntos que son internos de la organización, sobre problemas que nos importan a nosotros. Y no le importan a la gente. Exacto. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comportarnos. De hecho, eso fue una crítica que hizo el presidente en el inicio del Congreso, el presidente Danilo Medina. Tenemos que comenzar a conversar sobre los problemas que afectan a los dominicanos, es decir, hacer oposición. Pero convertirse en un partido opositor no es solo perder las elecciones, sino cambiar la cultura organizacional y el comportamiento de la militancia para que sea el comportamiento de un militante opositor. Y en ese sentido va a requerir una dedicación en tiempo mucho más permanente. La presencia del dirigente opositor es permanente en el territorio, no es coyuntural, no va a los procesos electorales solamente. Tiene que estar constantemente acompañando a los dominicanos, a las comunidades, en sus demandas, en sus reclamos, en sus preocupaciones. Y en la medida en que nosotros hacemos eso, pues vamos perfilando nuestro liderazgo local de cara al proceso electoral que viene. Es decir, tenemos que hacer ese trabajo de oposición junto con el trabajo electoral. Ese es, yo creo, la clave para reconstruirnos, recomponernos desde el punto de vista electoral, que entiendo que fue la pregunta que Sí. usted me hizo. Johnny, un desprendimiento siempre entraña insatisfacciones, momentos amargos, un compañero de mucha tradición, un compañero que estuvo contigo, te abrazó, te dio mucho cariño, vivieron épocas políticas juntos y bueno, vienen desencuentros, desavenencias y se genera eso. ¿Qué habría que hacer para que el PLD no siga ese rumbo de desprendimientos, de gente que se siente inconforme, que se va, que en algún momento siente que puede tener una candidatura y luego no la tiene, en fin, por una multiplicidad de factores se generan y se producen esos desprendimientos? En el marco de la campaña vimos muchos compañeros de ustedes migrar o al partido de gobierno o a la fuerza del pueblo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay una estrategia en ese sentido para que los PLDistas, los que están todavía en la casa, los que están en el PLD, se mantengan y hagan causa común con los propósitos del partido y la organización? Sí, yo creo que no hay dificultades para hacer que los PLDistas de verdad hagan causa común con los propósitos de la organización. Claro, los que quieren hacer oposición, porque usted siempre tiene militantes que quieren estar en el gobierno y encuentra un camino para estar en el gobierno. Sobre todo si el gobierno es generoso, es decir, si tiene las puertas abiertas para la militancia de otros partidos. Sí. Entonces, yo lo que creo es, Roberto, que lo más importante es darnos cuenta de que la historia de los partidos, sobre todo de los partidos de oposición, es eso. O sea, normalmente ocurren desprendimientos. Sí. El único partido que no sufre ese tipo de desprendimiento es el que está en el gobierno. Sufre adherencias. Sí. Esas adherencias son también coyunturales, son porque está en el gobierno. Claro. Y desaparecen cuando deja de estar en el gobierno. Entonces, uno tiene que saber en el asiento que está sentado y saber que eso es parte de la práctica política tradicional. No, tal vez no debería ser así, pero esa es la realidad y la política se nutre de realidades. En el ejercicio del autoanálisis y de la autoevaluación, en esos ejercicios recientes del PLD en el gobierno,
¿Cuáles fueron esos desaciertos que entienden deberían corregirse en el futuro si tienen la oportunidad de regresar al poder? Yo creo que debemos ser más consecuentes con nuestra militancia. Yo me asombro de la capacidad de resiliencia, de la capacidad de sacrificio, del compromiso que tiene la militancia del partido. Usted está hablando de un partido que salió del poder y que ha pasado momentos muy duros. Sí. Y sin embargo, usted va, yo menciono siempre ese ejemplo, a Montecristi y se encuentra con el subdirector administrativo del proyecto de la Mata de Santa Cruz, de la Cruz de Manzanillo, perdón, viviendo en un apartamento como del tamaño de este estudio, firme en su partido, porque él está convencido de lo que cree y de que vino a servir. Entonces, así usted se encuentra mucha gente y yo creo que debimos darle más oportunidad a ese tipo de militantes. Lo que sucede es que cuando se está en el poder, uno se confunde también y llegan los oportunistas, llega mucha gente y bueno, estamos todos abiertos porque además estamos enfocados en gobernar. Y yo creo que uno de los errores que tenemos que corregir es volver a situar a la militancia en el lugar que le corresponde, sin dejar de preocuparnos por lo importante que es la gente, porque uno va a servirle a la gente, a los dominicanos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo te diría que hay muchas decisiones que tomamos, sobre todo en el sexto Congreso, que tienen que ver con la formación de la militancia para garantizar que sea diferente a la de otros partidos, que tienen que ver con las prácticas del partido, con los procesos internos, con la metodología que operaba dentro de la organización, que fue borrada en el sexto Congreso en procura de la masificación. Y hoy, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero hoy es posible reconocer que eso lo pudimos haber hecho de otra manera, masificarnos sin perder esa calidad tan drásticamente. Claro, también fueron 20 años, no fue algo que ocurrió de un momento a otro. Entonces yo te diría que esas dos cosas esencialmente. Claro, en otros momentos también, por ejemplo, en momentos muy difíciles para el partido, en los que recibimos muchos ataques, yo soy partidario de que hubiéramos tenido una actitud de respuesta, porque también hay una historia que tenemos que contar nosotros y nunca la contamos. Yo creo que eso fue un error de parte del partido. Falta un tramo importante para el próximo compromiso de elecciones que tiene la República Dominicana, pactado a 2028. Pero ya en el seno del Partido de la Liberación Dominicana surgen los proyectos presidenciales. Y de manera formal, el amigo Francisco Javier García ha planteado la posibilidad de ser el candidato del PLD. ¿No es esto extemporáneo? Porque una cosa es, y yo sé que en el seno del gobierno y del partido de gobierno hay algunas inquietudes, pero no se ha salido formalmente en un programa de televisión, en un medio, a decir yo aspiro a la presidencia de la República, como lo ha hecho Francisco Javier. ¿Eso no genera un adelanto en todo el proceso político electoral o no daña toda la construcción que ustedes vienen haciendo internamente de condicionar el partido? Sí, bueno, yo comprendo la preocupación. Fíjate, hay en los tres partidos mayoritarios Sí. hay más de un aspirante en este momento. Y de facto, de hecho, hay campañas internas en busca del solio presidencial o de la candidatura presidencial. Sí. Claro, que se hagan públicas o no, eso depende de la realidad interna de cada partido. En el caso del partido de gobierno es difícil que ocurra porque el presidente está en ejercicio y entonces se respeta eso. Están todos sujetos a esa autoridad del presidente, que además es quien designa. No va a tener un ministro aspirando abiertamente cuando es un inconveniente para el gobierno que está en ejercicio. Claro. Y un gobierno que tiene pocos meses, días, su segundo periodo. Está comenzando. Entonces, tienen que tener ese cuidado, digamos. Bueno, y en el caso de nosotros, pues no. Los compañeros están en sus aspiraciones, en sus legítimas aspiraciones. Yo creo que tenemos que encontrar la manera de encauzar institucionalmente esas aspiraciones. Creo que son buenas porque ayudan a dinamizar el partido. Y tenemos una experiencia reciente en la que supimos elegir con mucha inteligencia, con tiempo, garantizando la unidad del partido. Y eso es lo que tenemos que volver a repetir, esa fórmula de elegir oportunamente. Hay que decidir nosotros en la dirección del partido cuándo es oportunamente y que sea una metodología con la que todos estén conformes para garantizar esa unidad. Y luego, que todos los candidatos sepan, no solamente los presidenciales, sino todos los candidatos de todos los niveles, que el partido está por delante y que es lo prioritario, y que todos los otros, todos los candidatos y nosotros, los dirigentes, estamos detrás del partido. ¿Por qué es tan difícil eso, Johnny, de entender, el dirigente político, entender que una apetencia de carácter personal no debe colocarse por encima de lo colectivo?
y eso uno lo ve en distintas organizaciones. Hay gente que hace rabieta desde una regiduría, una diputación, lo que fuere, o siendo director de distrito o un vocal, porque, bueno, no gané o pasó algo, y entonces yo me llevo por delante o pretendo llevarme por delante la estructuración político-partidaria. ¿Por qué? ¿Eso viene directamente con el ser humano o es que no se logra ese nivel de identificación real entre lo colectivo y lo personal? Eso es un vicio de formación, ¿verdad? Pero evidentemente habla por un lado de la formación que tiene nuestra militancia, de la pobre cultura política que hay. Nosotros vamos a los procesos, pero queremos ganar. Hay muchas deficiencias, a pesar de que este es un país muy politizado, en el que todo el mundo tiene una opinión, Pero no hay profundidad pero entonces no hay política en el profundidad. análisis. Exacto. Todo el mundo tiene una idea política, Uh-huh. una idea de lo que es la política, y todo el mundo tiene una opinión sobre los hechos políticos, pero la gente no comprende cómo funciona realmente la política, no sabe qué significa servir y a qué usted se apunta cuando hace política. Cuando la gente se inscribe en un partido, a propósito de que todos los partidos de gobierno tenemos 2 millones de miembros, es algo que sufrió el PLD y ahora lo sufre el PRM, Sí, claro. que no es cierto. Porque la gente en realidad se apunta ahí porque entiende que ese partido le puede dar algún tipo de beneficio o resulta privilegiado estar apuntado en esa nómina de esa organización. Pero no hemos logrado que los ciudadanos comprendan que el que se inscribe en un partido político se inscribe a hacer una carrera política y eso va a implicar éxitos y fracasos, triunfos y decepciones. O sea, es una carrera de largo plazo y además es una carrera en la que usted está promoviendo determinadas ideas, ideas de desarrollo de su país, ideas de políticas públicas, ideas, o sea, fundamentales, y ahí quiero hablar un poco de ideología, que se han desideologizado los partidos un poco, pero esas ideas están ahí, hay discusiones en torno a problemas que afectan a los ciudadanos que tienen que ver con posiciones ideológicas. Y a todo eso la gente le da de lado, porque los que tienen que formarse para atender esas discusiones son los dirigentes políticos. Entonces yo creo que como hemos perdido esa habilidad, esa capacidad de formar una crítica a mi propio partido, pues tenemos militantes que se le olvida que lo importante es la organización y los postulados de la organización, no una aspiración personal. Porque además cualquier posición, no importa del tamaño que sea, es transitoria. A mí me toca asumir la Secretaría General. Yo no esperaba esta responsabilidad y este privilegio. Hace 4 años me lo hubieran contado y yo ni me podía pasar por la cabeza. Y sin embargo me está tocando ahora y yo sé que es sumamente transitoria. En unos años no voy a estar ahí y va a estar otro compañero. Y lo importante es saber que si yo hubiera perdido, tenía que estar integrado igualmente al partido sirviendo. Porque vienen siempre otras oportunidades y otros momentos. Johnny, Danilo Medina Sánchez es un político de larga data, construyó una carrera política con mucho esfuerzo en todo el territorio nacional, contribuyó a los éxitos electorales, primero siendo un promotor de otras figuras, como el caso del expresidente Fernández. Tuvo un intento en el año 2000, no lo logró, y 12 años después, en el año 2012, se convierte en presidente de la República. Por espacio de 8 años dirigió la República Dominicana. Ese hombre, que ha tenido una vida pública tan consistente en los últimos 40 años, hoy es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ese presidente que no tiene una posibilidad constitucional para presentarse al cargo de presidente. ¿Cuál es la relación con ese ciudadano muy querido en las bases del PLD, hoy objetado por una franja de la sociedad también, como le pasa a toda figura pública y todo aquel que ha ostentado el poder en un momento determinado? Pero ¿cuál es tu relación con ese personaje tan importante de la vida dominicana? De aprendizaje, de crecimiento. Yo tuve la oportunidad de apoyar al presidente Danilo Medina en el 2006, cuando él, en su segunda aspiración, porque la primera fue en el 2000. Fue en el 2000. Bueno, el proceso del 99 Interno, que logra ganó internamente. Exacto. En el 2000. Entonces, en el proceso interno del 2008, que comenzó en el 2006 realmente, yo Sí. tuve la oportunidad de apoyarle, pero no estaba tan cerca. Y digamos que ya para el 2010 sí me tocó. ¿Por qué tú te involucras en ese proceso de apoyar a Danilo Medina y no el apoyo lógico al presidente en ejercicio que iba a presentarse nuevamente? Yo creo que parte de mi formación, yo siempre ando detrás de lo que piensa la gente, de lo que propone la gente, y me llegó mucho el discurso del presidente Danilo Medina. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en su oficina y él tenía una mirada muy
como completa de la sociedad dominicana en ese momento. Yo era dirigente estudiantil y me impresionó esa mirada. Y uno le hacía preguntas de cualquier aspecto de la sociedad y él tenía una respuesta para eso. Y eso me pareció interesante y por eso decidí apoyarlo en el 2006. Y bueno, perdimos el proceso interno y en el 2011, en el 2010 me tocó coordinarle la juventud. O sea, a partir del 2011 ha habido una relación para mí de mucho aprendizaje en el equipo del presidente Danilo Medina. Y ahora, después que me tocó el privilegio de entrar a la dirección del partido en el año 2020, entré al comité político, pues he tenido la oportunidad de conocer más de cerca, en su dimensión como dirigente político, al presidente, porque una cosa el presidente tiene una distancia, una connotación, Claro. pero el dirigente político y ver su mirada con respecto al futuro del partido, al trabajo que tenemos que hacer. Y para mí es una oportunidad de aprender y de crecer. No hay una fijación con la actividad política luego que se agotan 2 periodos constitucionales como lo ha vivido él. Quizás uno tiene la referencia de la política internacional y quisiera aplicarla a la realidad dominicana. Acaba de publicar sus memorias Angela Merkel y luego de haber gobernado por 4 periodos consecutivos, 16 años, bueno, tomó la decisión de abandonar la actividad política. Se queda como figura pública, pero no en las diatribas políticas permanentes. Aquí la República Dominicana no lo hemos conseguido. Aquí tenemos un presidente que lo fue en 3 periodos, como Leonel Fernández, que insiste en ser candidato e insiste en el retorno. Danilo Medina, aunque no tiene la habilitación, pero está frente al partido insistiendo con la política. ¿Qué mirada y qué visión tú tienes sobre eso? Yo creo que nosotros estamos situados en este país, en esta cultura, en este contexto, en este momento histórico. Y hay que recordar que recientemente, a partir del Pacto por la Democracia, es que nosotros conseguimos todas las reglas que existen actualmente sobre los límites del mandato presidencial. Que casualmente este año cumplió 30 años. Fue en agosto de 1994. 94, correcto. Entonces, digamos que es como si tuviéramos todo aprendiendo a hacer eso. Y tú pones de referencia Alemania. Pero si tú te miras Latinoamérica, no es tan así. Es muy parecido a lo que ocurre aquí en República Dominicana, esa tradición de que los dirigentes políticos no nos jubilamos nunca, sino que es casi una labor patriótica. Y es una mirada, es simplemente una mirada, una cosmovisión, una forma de ver las cosas. No significa que esté incorrecta ni correcta, es una mirada diferente, la tenemos todos los latinoamericanos. Y Danilo Medina es el primer expresidente. Pero perdón que te interrumpa para completar quizás la inquietud en ese sentido. Pero uno lo ve mucho en los países desarrollados. ¿No tiene mucho que ver eso con el subdesarrollo todavía de los países y de los pueblos latinoamericanos? Porque en Estados Unidos el presidente que cumple va a otras actividades. Pero también hay que comprender. En Europa también. Sí. Pero también hay que comprender que cada país tiene sus propias reglas, porque por ejemplo Angela Merkel fue una cantidad impresionante de periodo presidenta, canciller. Claro. Muchos periodos, probablemente entre el año 2005 y 2021, gobernó Alemania más que Hitler. 16 años, más que Hitler. Entonces, pero bueno, porque la sociedad alemana estaba preparada para que eso sucediera sin que se alterara nada, ¿verdad? Pero probablemente en cualquier país, alguien que durara esos 16 años corrido en una sola figura, no el partido, la misma figura, ya le estuviéramos llamando dictador en Latinoamérica. O sea, fíjate qué contradictorio, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, Danilo Medina es el primer expresidente de la República Dominicana que no puede aspirar a la presidencia. Es el primero. No digo en la historia democrática del país, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que él ha sabido sobrellevar eso que podría considerarse por mucho como una injusticia, pero él lo sobrelleva y asume el rol que le corresponde, que es de dirigir un partido, porque es el líder, ni siquiera porque él lo desee, porque en muchos momentos ha expresado una opinión diferente, pero nosotros necesitamos su liderazgo para cohesionar y para garantizar esa Pero lo necesitan como un mentor o la figura del presidente del partido, porque a veces lo que se tiene la mirada de que, bueno, él podría estar en un consejo asesor, trazando quizás algunas ideas, pero no teniendo la imagen de ser el conductor del partido. Roberto, yo me considero alguien romántico en política, ¿verdad? Pero tú también. No existen en República Dominicana mentores. No hay, en nuestro país no hay mentores. De hecho, no existe esa tradición, yo no la veo.
Pero también en Latinoamérica, de nuevo. Sí. O sea, incluso una persona como Pepe Mujica se mantiene en la batalla en cierta medida, ¿verdad? Fue senador para promover una nueva generación, pero se mantiene en la pelea incluso. Bueno, Otra dimensión. No, y el sucesor de Pepe Mujica acaba de ganar las elecciones. Sí. O sea que el mismo Lula en Brasil. Latinoamérica es otra cosa, es muy diferente. Nosotros tenemos una mirada distinta de la actividad política también. Vamos a decir más acalorada. La participación de la mujer en la política. Mucho se habla en ese sentido. El Partido de la Liberación Dominicana tuvo en los periodos del presidente Danilo Medina a una vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño. Ha tenido intenciones de presentarse y de optar por la candidatura presidencial del PLD. En sentido general, la visión que tienen ustedes sobre la participación de la mujer en la política. Nosotros tenemos el desafío como partido de promover una mayor participación de la mujer en la política. Eso no es solamente nosotros. Todos los partidos del sistema tenemos que... El sistema. Sí, porque en realidad, desde el punto de vista político, somos machistas. Hay muchas barreras que se le imponen a la mujer. La actividad política en República Dominicana es intensiva. O sea, la cantidad de horas que hay que ponerle a la actividad política es muy elevada. Entonces, usted prácticamente tiene que descuidar muchos aspectos de su vida. Y para una mujer en la sociedad dominicana actual, que se le exige tanto y que además casi siempre es responsable de un hogar, en cierta medida, mucho más que un hombre, pues usted le está poniendo barreras de entrada. Y también, a pesar de que se ha avanzado mucho con la discriminación positiva legislada ya, que obliga a que los partidos presenten candidaturas femeninas y ha tenido un efecto positivo, se nota en el Congreso, muchas mujeres diputadas, muchas mujeres senadoras, pues todavía en las direcciones de los partidos, a lo interno, en los espacios de poder, no hemos logrado avanzar lo suficiente. De hecho, ahora mismo en la elección actual del comité político pudimos avanzar un poco. Porcentualmente aumentó la matrícula de ¿El comité mujeres. político cuántos miembros tiene? 51. 51. Sí, ahora tenemos porcentualmente un poquito más de mujeres que en el periodo pasado. Y creo que a pesar de eso tenemos que hacer un mucho mayor esfuerzo. Implica también formar a la mujer para que asuma ese trabajo de militancia, porque ya cada día hay menos gente queriendo militar en política, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Hay menos gente queriendo asumir sacrificios, y para la mujer también eso es válido. No solamente con los hombres, también hay menos mujeres queriendo asumir ese tipo de vida tan sacrificada que es la vida de un dirigente político. Esta misma inquietud con la mujer la expreso con los jóvenes. Yo sé que hay muchos que te están viendo en este momento, Johnny. Eres un hombre joven, estás asumiendo importantes responsabilidades en la actividad política. Otros jóvenes en otros litorales políticos también. Pero, ¿qué decirle a los jóvenes con inquietudes que no toman la decisión de adherirse a un partido político, que a veces se presentan y se muestran apáticos a lo que ocurre en el país, donde todos de una u otra manera tenemos que tener una participación, unos más activos que otros, otros más pasivos, pero no siendo indiferente a lo que ocurre en la República Dominicana? ¿Qué le dirías? Bueno, eso mismo, que la indiferencia no es una opción. Yo tengo estudiantes que son muy jovencitos, o sea, estudiantes de cálculo integral, y muchos de ellos me dicen, alguno me ha dicho, yo no voy a votar en las elecciones, y yo tengo que sentarme con ellos y explicarles qué implica esa decisión. Y te dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo, te pueden decir cosas como, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos. Digo, pues entonces ve y vota nulo. Pero detrás de eso a veces se esconde una trampa, y es la trampa de la inmovilidad, de quedarte en tu casa realmente porque es cómodo eso. Sí. Entonces, o salir de la ciudad, sí, o mostrarte indiferente. Tomarte el día libre. Exacto. Tomarte el día libre. No, si tú tienes una posición política con respecto al sistema de partidos, ve aún así y expresan en las urnas. Claro. Pero yo entiendo también que la preocupación o la mirada crítica que los jóvenes tienen hacia la política no es mala, es un punto de partida y implica la adquisición de un estado de conciencia, que es bueno. Es decir, conciencia de cómo están las cosas y de que pueden estar mejores. Ese momento cognitivo es fundamental para iniciar en la política. Lo que es necesario es pasarlo al siguiente nivel, que es el de la acción. Darte cuenta de que las cosas solamente van a cambiar si tú haces algo. Es decir, no basta con saber que las cosas están mal, usted tiene que implicarse en la solución
porque no van a venir suizos a resolvernos los problemas los dominicanos. O sea, somos nosotros los que tenemos que tomar partida y decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y lo único que es peor que hacerlo mal es no hacer nada. O sea, para mí eso es mucho peor. Y pues ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes. Johnny, los partidos políticos, el sistema en sentido general, tiene una lucha permanente entre generaciones. Los partidos políticos, desde el gobernante hasta los de oposición, tienen en sus matrículas una estructura de gente experimentada con una larga data, con una carrera dilatada en la actividad política, y lo mezclan con gente nueva, con sangre nueva, con gente con una mirada y una orientación distinta. Pero ¿cómo congeniar eso? En la práctica a veces no es tan simple. Si tú lo pones en papel, bueno, Johnny Pujols está al lado de Cristina Lizardo o al lado de Danilo Medina, gente que tiene mucha tradición en política, eso está muy bien. Pero ¿cómo armonizar esos pensamientos y esos mundos que son distintos? Sí, bueno, es difícil esa tarea, es difícil armonizar porque naturalmente los jóvenes a veces tienen una mirada mucho más drástica de las cosas, mucho más definitiva, pero también menos paciente, menos paciente. Hay mucho de artesanía en todo esto. Y lo digo porque a mí me tocó, por ejemplo, el rol de enlazar una provincia, un territorio. Y ahí cuando usted le pone un trabajo como ese, a la mayoría de los jóvenes sale, no lo quiere asumir. ¿Por qué? Porque implica irse a sentar a escuchar compañeros que tienen posiciones diferentes, escucharlo sin tomar partida. Es comprender lo que explica cada uno y tratar de juntarlo. Implica promover el partido, algo abstracto, llamado partido, del que usted no forma parte. Sus intereses no están ahí porque usted no es de esa provincia. Usted no gana nada ahí. Implica trabajar por algo que no es usted. Entonces yo creo que eso le resulta muy difícil. Y sin embargo, los que son mayores que nosotros, los que vienen de generaciones anteriores, sí comprenden ese tipo de trabajo y lo asumen bien. Entonces nosotros tenemos que volver a construir ese sentido de militancia. Se ha olvidado mucho, tenemos que construirlo entre los jóvenes. Por eso todos los partidos tenemos el mismo problema. La mitad de la sociedad dominicana es joven y sin embargo en los partidos los jóvenes son menos del 20%. En todos los partidos. Los jóvenes que militan, que asumen responsabilidades, son menos del 20%. ¿Por qué? Bueno, porque los jóvenes de la sociedad ya no quieren asumir ese tipo de responsabilidades. Vamos a tener que encontrar la calidad de nuevo, formar esa calidad y enseñarla a militar, a luchar por algo más importante que ellos. También en la época, nosotros vivimos una época de mucho inmediatismo, de mucho personalismo, de consumo, de cierto hedonismo. Usted lo que quiere es sentirse bien y eso está por encima de todo usted, por encima del resto del mundo. Y la política es una mirada totalmente opuesta a eso. Sí, claro. Es el mundo por delante y usted detrás, empujándolo. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que irse explicando a los jóvenes, porque encontraremos jóvenes que sí quieran ser parte de causas mayores que ellos. El PLD es un partido de historia, fundado en 1973, las primeras campañas del profesor Bosch como candidato presidencial, luego Leonel Fernández, Danilo Medina, la campaña del 20 con Gonzalo Castillo como candidato presidencial y esta campaña reciente con Abel Martínez como candidato. En este proceso último o en el más reciente, que el partido tuvo un 10%, ¿cuál es la experiencia y la reflexión que sacan de un proceso desafortunado? Hago el análisis porque lo quiero hacer desde lo negativo, pero también desde lo positivo. Quizás analicemos esos momentos de éxito, cuáles eran los elementos representativos que condujeron al éxito, y en esta campaña, que ha sido una de las más pobres del Partido de la Liberación Dominicana en su existencia, cuáles fueron esos elementos también que llevaron a ese resultado. Tú sabes que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Sí. A veces cuesta mucho analizar una victoria. Sí, o sea, y además usted está eufórico. Exactamente. Usted está contento por el éxito. Gané ya. Sí, y además porque se tiene que comenzar a concentrar en cómo ejercer la función para la que fue elegido. Cuando usted gana, tiene que ponerse a gobernar. Pero cuando usted pierde, no. Tiene más espacio para la reflexión. Y sobre todo cuando la comienza oportunamente. Nosotros perdimos y comenzamos el Congreso de inmediato. Y fue lo correcto. Los compañeros que tomaron la decisión en el Comité Central de iniciar el Congreso inmediatamente, tomaron la decisión correcta, porque los resultados son positivos. Yo creo que voy a enunciar algunas
cosas que aprendimos de este proceso. Uno, cómo organizar nuestros delegados. Aprendimos que el rol de un delegado es un rol de militancia. Usted no le da la responsabilidad de delegado a alguien que no es un militante del partido. Cuando usted es un partido de gobierno es fácil hacer eso porque usted tiene los recursos para hacerlo, para sentar a alguien ahí para que le dé como un empleado, para que rinda una tarea. Pero ahora no, ahora usted necesita un militante que esté dispuesto a pasar el momento en adversidad y que no se vaya a sentir tentado bajo ningún concepto. El PLD lo supo, lo tiene que recuperar de su historia porque lo supimos hacer en los 90. Y si queremos saber cómo era un partido opositor, tenemos que mirar nuestra propia historia, porque fuimos por 23 años un buen partido opositor. Lo segundo es saber que somos vulnerables. O sea, don Juan decía que si quiere saber cómo va el partido en un lugar, usted tiene que ver cómo van las finanzas del partido en ese lugar. Nosotros somos vulnerables si dependemos exclusivamente del financiamiento público. Y tengo que aquí hacer una acotación. Yo estoy absolutamente a favor del financiamiento público a los partidos. De hecho, el financiamiento que considero peligroso es el financiamiento privado. Dependen las condiciones en las que se dé ese financiamiento. Y de hecho, el exceso de financiamiento también es pernicioso para la democracia, porque hace que cualquier aspiración de cualquier persona sea muy costosa. Entonces, pero dicho eso... Y vuelve inviable la dinámica política. Sí, o sea, la vuelve insostenible. Así es. O sea, el enemigo más importante que tiene la generación de nosotros es el clientelismo. Padre de todos los males de la política. Pero bueno, entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos menos vulnerables, menos dependientes de los recursos públicos y que no tengamos que recurrir necesariamente al financiamiento privado masivo? Pues autofinanciando. Y además porque usted crea una cultura distinta. El militante que llega y tiene que aportar en la construcción de eso que usted le llama partido, sabe que no va a pedir ahí, porque ya tiene que dar. Exacto. O sea, la mirada es totalmente diferente. Entonces yo creo que esos son tal vez los dos aprendizajes más importantes que sacamos de todo proceso, de estos dos últimos procesos. Tenemos que concluir, pero quisiera una reflexión final. ¿Por qué el PLD? ¿Por qué ustedes sienten que siguen siendo una opción para el pueblo dominicano de cara a los próximos años y a los próximos procesos? Por nuestra vocación de servicio. Yo creo que nosotros transformamos la sociedad dominicana genuinamente. El PLD encontró una sociedad, no podemos ni siquiera decir en vía de desarrollo, éramos un país de bajo ingreso en el año 1995, con una cultura institucional muy débil, donde se hablaba de bucones en las instituciones. Nosotros transformamos eso, no solo desde el punto de vista institucional, sino en todo lo demás sentido. La inversión en infraestructura que tiene el país es un aporte de nuestro partido, la creación de la jornada escolar extendida, la revolución educativa que se inició con eso. Hay muchos aportes importantes del PLD y por lo tanto nosotros no podemos cobrar esos aportes porque ese era nuestro deber. Nosotros fuimos a servirle a los dominicanos. Lo que sí es evidente que tenemos esa vocación de servicio, esa preocupación por el dolor de la gente y por el sufrimiento de los más vulnerables. Y uno apela a continuar aportando en la construcción de una sociedad más justa, en la que haya prosperidad y crecimiento y desarrollo, pero con justicia social. Johnny Pujols, el nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros en Conversaciones. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.